Al hablar de la distribución del nervio facial, vamos a ver que va a dar ramas colaterales intrapetrosas y ramas colaterales extrapetrosas, y asimismo ramas terminales. Las ramas colaterales intrapetrosas son en número de 6 y nacen del facial en el acueducto de Falopio. Así tenemos la petrosa superficial mayor, petrosa superficial menor, el nervio del músculo del estribo, la rama cuerda del tímpano, los ramos sensitivos para el conducto auditivo interno y un ramo anastomótico de la fosa yugular. El nervio petrosa superficial mayor. Este nervio se desprende del vértice del ganglio geniculado. Se dirige hacia adelante y sale del peñasco por el hiato de Falopio. Y recibe en este trayecto al nervio petroso profundo mayor y después un filete anastomósico del plexo simpático pericarotidio. De la unión de los tres nervios antes mencionados va a fusionarse y va a formar el nervio medio de este ganglio a la mucosa nasofaringea y a la glándula lacrimal. Aquí tenemos al nervio petroso superficial mayor. El nervio petroso superficial menor. Desde su origen en el lado interno del ganglio geniculado, el petroso menor se dirige hacia adelante, atraviesa el hiato accesorio y se desliza en un canal de la cara anterosuperior del peñasco, por fuera del petroso superficial mayor. Este nervio recibe poco después de su origen el nervio petroso profundo menor y penetra en el ganglio óptico. Otro de los nervios, ramas colaterales intrapetrosas, es el nervio del músculo del estribo. Se desprende del segmento vertical del facial y se distribuye en el músculo del estribo, atravesando la delgada pared ósea que separa el músculo del acueducto de Falopio. Una rama muy importante es la rama cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano nace del facial a 2 a 3 milímetros por encima del agujero estilomastoide y se une al nervio lingual, rama del trigémino. A través del nervio lingual, las fibras de la cuerda del tímpano van a los ganglios nerviosos submaxilar y sublingual, cuyos ramos deferentes se dirigen a la glándula submaxilar y sublingual. Otra de las ramas son los ramos sensitivos del conducto auditivo interno. Son filetes nerviosos que se desprenden del nervio facial un poco por debajo del agujero estilomastoide, entonces del borde anterior de la apófisis mastoides por debajo del conducto auditivo interno y penetra en la pared posterior de este conducto, al cual inerva así como una porción de la membrana timpánica. Los ramos anastomóticos de la fosa yugular nacen a 4 o 5 milímetros por encima del agujero estilomastoide y se introducen en un canalículo óseo intrapetroso hasta la fosa yugular, donde desembocan en el ostium introdus. Se unen poco después con el ganglio yugular del neumogástrico. Ramas colaterales extrapetrosas. El facial da por debajo del peñasco 4 ramas colaterales, como son el ramo anastomótico del glosofaringeo, los ramos auriculares posteriores, los ramos del estiloioideo y del digástrico y una rama lingual. Los ramos anastomóticos del glosofaringeo o asa de Harling se desprenden del facial inmediatamente por debajo del agujero estilomastoide. Cruza la cara anterior de la yugular interna y termina en el ganglio de Adert, que es los ramos auriculares posteriores. Nacen del facial a algunos milímetros por debajo del agujero estilomastoide. Contornea por delante del vértice posterior del digástrico y después del borde anterior de la apófisis anastomosa en la cara externa de la apófisis mastoides con los ramos auriculares del plexo cervical y se divide en dos ramas secundarias, una ascendente para el músculo auricular posterior, auricular superior y los músculos de la cara interna del pabellón, y otro horizontal destinado para el músculo occipital. Muy bien, los ramos estiloioideo y del digástrico nacen del facial un poco por debajo separadamente o mediante un tronco común. El ramo del digástrico es anastomosa frecuente con el glosofaringeo y esta sustituye al asa de Haller. En fin, el ramo lingual es
existe raramente y parece suplir a la rama anastomotica del glosofaringio o a la anastomosis inconstante que se une al ramo del digástrico con el noveno par. Este ramo se desprende del facial a la proximidad del origen de los ramos precedentes. Se dirige hacia abajo y hacia adelante a lo largo del estilo gloso y termina cerca de la base de la lengua. Para terminar, vamos a ver que el facial va a dar en la cara externa de la yugular externa, cerca de esta, dos ramos terminales que se dividen en temporofacial y cérvico-facial. La rama temporofacial, esta rama se dirige hacia adelante, se anastomosa con la aurículo temporal y se divide enseguida en numerosas ramitas destinadas a los músculos cutáneos del cráneo y de la cara, situados por arriba del orificio bucal. Los ramos salen de la parótida a lo largo de su borde anterior, superior y se dirigen hacia su territorio. Se distinguen de arriba hacia abajo los ramos temporales destinados al músculo auricular anterior y a los músculos de la cara externa del pabellón, los ramitos frontales y los ramos infraorbitarios destinados a los músculos cigomático mayor y menor, elevador del ala de la nariz y del labio superior, canino, transverso de la narina, dilatadores de la narina y mitiforme. Los ramos bucales superiores para el bucinador y para la mitad superior del auricular. Los ramos cérvico-facial se dirige entre los dos lóbulos parotidios, hacia abajo, hacia adelante y hacia afuera. Se anastomosan con la rama auricular del plexo cervical y se dividen en numerosas ramitas en la vecindad del ángulo del maxilar inferior, destinadas a los músculos cutáneos de la cara y del cuello, situados debajo del orificio. Son los ramos bucales inferiores, destinados al risorio, a la mitad inferior del oblicuo de los labios, los ramos mentonianos para los músculos triangular de los labios, cuadrados del mentón, la borda del mentón, y un ramo cervical para el cutáneo del cuello, el platismo, el cual se anastomosa con los ramos transversales del plexo cervical. Al hablar de las funciones del nervio facial, vamos a ver que es el principal nervio de la mímica. Los diferentes músculos cutáneos reciben la inervación del facial. Accesoriamente, desempeña una función en la transmisión de los sonidos, pues inerva el músculo del estribo, cuya contracción disminuye la presión en el interior del oído interno. El nervio facial es también un nervio sensitivo y sensorial. Conduce la sensibilidad del tercio medio del pabellón, del conducto auditivo externo y del tímpano. Por las fibras de la cuerda del tímpano que se unen al lingual, asegura la sensibilidad gustativa de la punta y de los bordes de la lengua, como son el salado y el ácido. Por último, el facial controla, gracias al trigémino, que conduce sus fibras vegetativas al territorio terminal, las secreciones lagrimal, nasal y las salivales de las glándulas submaxilares y sublinguales. Con esto hemos terminado todo lo referente al nervio facial. En el link pueden ustedes descargar también las diapositivas sin grabación para el uso personal. Muchas gracias.